dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás os es servir a Dios. Por demás os es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, y también que los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y perdonarélos como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, para la honra y gloria de Jesucristo. Ocupen un momento sus lugares. En esta tarde, hermanos, es de suma importancia que usted escuche y analice y abra su corazón y pídale a Dios más conocimiento y sabiduría para que usted entienda y comprenda lo que el Espíritu de Dios demanda a su pueblo. Este tema a desarrollar se llama la diferencia entre el justo y el malo. La diferencia entre el justo y el malo. Muchos cristianos se han hecho esta pregunta como el pueblo de Israel lo hizo. Porque han llegado en un punto de su caminar en donde creen que no tiene caso servir a Dios, que no tiene caso ir a la iglesia, que no tiene caso guardarse del mal, que no tiene caso hacer la voluntad de Dios, que no tiene caso apartarse del mundo, que no tiene caso llevar toda una vida llena de piedad, llena de abstinencias, llena de sacrificios. Y si es que son considerados por Dios en algún momento. Muchos se han hecho esta pregunta como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley de Dios? ¿Alguna vez te has preguntado esto, iglesia de Dios? ¿Qué aprovecha o qué me aprovecha a mí en ir a la iglesia? ¿Qué me aprovecha a mí en guardarme del mal, apartarme del mal? ¿Qué me aprovecha a mí llevar una vida en santidad? Abstenerme de las cosas que me gustan por estar en la casa de Dios o por servir a Dios. El pueblo de Israel estaba hablando en contra de Dios. Este es el último libro en el cual se escribió en el Antiguo Testamento. Y a partir de que termina este libro, fue el último profeta que habló al pueblo de Israel. Casi 400 a 450 años Dios calló. Jamás volvió a hablarle a su pueblo por medio de los profetas hasta que llegó Juan el Bautista. Casi 400 a 450 años ya no hubo profetas, sino todo un silencio total. El pueblo de Israel empezó a hablar en contra de Dios. El versículo 13 dice: vuestras palabras están en contra mía, dice Jehová. Y han dicho ustedes: pero ¿qué hemos hablado contra ti, Señor? ¿Qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? Todavía tenían el cinismo de decir que qué habían hablado contra Dios si lo habían hecho. Y luego dicen, y luego Dios les contesta: ¿saben qué han dicho ustedes? ¿Saben qué han dicho? Por demás es servir a Dios. No tiene caso. Los malos son prosperados. Los malos tienen, los malos ríen, los malos se gozan, los malos tienen todo y nosotros no, siendo que somos tu pueblo.
Eso es lo que ustedes han dicho. Les había dicho el Señor. Ellos decían, ¿de qué aprovecha para nosotros guardar la ley de Dios? ¿Qué nos aprovecha si andamos tristes así delante de Dios, guardándonos de todas las cosas para no pecar? Cuando los demás que pecan, hacen y deshacen, viven como quieren y siguen prosperando. El pueblo había llegado a un punto de su caminar en donde creían que no tenía caso servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta tarde podemos estar de esta manera? Malaquías, el joven profeta que selló el Antiguo Testamento, fue testigo de una generación apática. Si usted observa, son ¿qué? Sí, 4 capítulos de Malaquías nada más. Desde el principio, el pueblo de Dios, ¿qué era lo que ofrecía a Dios? ¿Algo bueno o algo que ya no servía? Algo que no servía. Algo que le desagradaba a Dios. Dice que le presentaban a Dios ante su altar pan inmundo, despreciable en la mesa de Jehová. Y también ofrecían animales ciegos para sacrificar a Dios. Fíjense, animales ciegos. ¿Y saben qué dicen? No es malo, es bueno para Dios. Aunque esté cieguito el animal, yo se lo vengo a ofrecer. ¿Cuántos creyentes hoy en día están en lo mismo? Vienen a ofrecerle al Señor la mitad, la cuarta parte. Nunca le ofrecen su totalidad lo que Dios pide. Este pueblo estaba ofreciendo animales cojos, enfermos, y decían, no es malo, está bien este sacrificio. El joven Malaquías fue testigo de una nación o una generación apática. Una generación que tenía o que le hacía falta pasión por Dios. Si usted define la palabra pasión, la palabra pasión es una, hermanos, entrega completa. Que por Dios, cuando uno tiene pasión por Dios, no le importa lo que tenga que hacer con tal de servir a su Dios. Aleluya. El profeta Malaquías estuvo con un pueblo infiel, con sacerdotes infieles, gente olvidadiza, o mejor dicho, absolutamente indiferentes a la ley de Dios. Eran indiferentes a la palabra de Dios. Conocían la palabra de Dios, pero eran indiferentes con Dios o a su ley. Inconsecuentes, inmorales, una generación de gente que no, hermanos, que conocía la religión técnicamente. Díganme ustedes, ¿a quién se le dio el culto y los ritos y las ceremonias? ¿A quién se los entregaron? ¿A quién Dios le entregó los ritos y los cultos? ¿Al pueblo? Israel. ¿Sí o no? ¿Y qué? ¿Ellos sabían cómo era el culto? ¿Ellos sabían qué tenían que hacer? ¿Ellos sabían qué tenían que hacer cuando estaban en el altar? Cuando tenían que ofrecer animales. Claro que lo sabían. Pero ya hacían de la religión algo técnico. Hoy en día, las iglesias a veces ya hacen de la religión o de la iglesia o donde se congregan algo técnico. Por eso el profeta Isaías decía que este pueblo de labios me honra. ¿Tú crees que Dios recibe tus alabanzas de labios? Tu oración que ni le hablas a Dios. ¿Crees que Dios recibe lo que estás haciendo en lugar de estar atento, estás distrayéndote de otra cosa? ¿Crees que Dios está recibiendo lo que viniste a ofrecer en esta tarde? Dime nada más. Era lo que estaba haciendo el pueblo. Tenían el culto, sabían qué tenían que hacer y no lo hacían. ¿Qué dice Santiago? El pecado está en aquel que no sabe hacer lo bueno y no lo ejerce y no lo hace y no lo practica.